Vale, pues si tomamos asiento ya para el último bloque, empezamos enseguida. Bueno, ya podemos dar paso. El primer ponente es el compañero José Javier Fernández, también del sexto año del triple grado, y nos trae una ponencia sobre el sujeto del feminismo, una introducción a la problemática de la mujer. Muchas gracias por acogerme un año más. Bueno, en primer lugar, quizá el trabajo, voy a intentar ir lo más rápido que pueda, el trabajo requiere quizá de una especial justificación, dado que, bueno, pues soy un hombre y voy a hablar de feminismo, ¿no? Quizá esto tiene un poco de sociología de la filosofía, pero me voy a basar también un poco en la teoría, por así decirlo, que intenta transmitirnos Ana Miguel en Filosofía y Género, que es que al final el feminismo filosófico al menos invita a una reflexión sobre lo universal. Y yo, de hecho, invito también a los hombres a que reflexionen, porque creo que la reflexión sobre el género es una reflexión sobre el ser humano. Dicho lo cual, me voy a saltar la introducción, simplemente por hacer un breve de lo que voy a decir, porque me la voy a saltar. Es cómo hila, sobre todo, la posmodernidad con el feminismo, ya que hasta entonces, y luego vuelvo a decir, hasta entonces, básicamente, el feminismo se había parte, básicamente, del proyecto ilustrado y, por tanto, tiene una vocación emancipadora en la que pretende hacer un sujeto fuerte en torno a la mujer, o sea, un sujeto con S mayúscula o un sujeto mujer, ¿no? El problema está en que tras la Escuela de Frankfurt y la crítica que hace en general la posmodernidad al sujeto y a todo intento racional de emancipación, pues muchos de esos presupuestos caen en el propio feminismo. Entonces, si bien la primera ola o la ola sufragista intentó hacer la mujer como un sujeto político de derechos, al igual que los hombres, la segunda ola, a través de la abolición del sistema del género patriarcal, pretendía precisamente un sujeto mujer autonormado, autodesignado o en general no heterodesignado por el sistema patriarcal del género. ¿Qué propondrá precisamente el feminismo posmoderno o feminismo de la diferencia? Pues precisamente rechazar esta creación del sujeto mujer que por pretender igualar la mujer al hombre y en ese sentido busca un reconocimiento de la diferencia sexual que precisamente se basa en que no haya una mujer, sino que de hecho debería de hablarse más bien de mujeres o incluso no definir a la propia mujer y en ese sentido, y de aquí el título de mi trabajo, problematiza lo que es la mujer en sí. Entonces el trabajo va a intentar ver por qué este debate en torno a la mujer y si podemos llegar a algún tipo de consenso en torno a qué es la mujer. La primera que lo problematiza explícitamente es Lucy Irigaray, que es una psicoanalista, de hecho fue alumna de Lacan, aunque le criticó muchísimo, y en concreto en su obra Ese sexo que no es uno, explicita que la mujer se halla atrapada en lo que llama una economía del sentido que sirve a la autoafección del sujeto, que por supuesto el sujeto no es otra cosa que el sujeto masculino, racional, moderno, ¿no? A través de una lógica dialéctica, precisamente, la creación de una mujer no tiene más sentido que hallar la completa identidad y unidad del sujeto, propiamente dicho, que es el sujeto masculino, porque habría un sistema falocrático y falogocéntrico, en el que el centro, de hecho, es el propio hombre y, por tanto, habría una suerte de dialéctica hombre-mujer en la que siempre se pretendería hallar la identidad de ese sujeto. De hecho, en su tesis doctoral, en su exposición, empezaba diciendo: soy una mujer, soy un ser sexuado femenino, soy sexuada femenina, el motivo de mi trabajo se encuentra en la imposibilidad de articular este enunciado. ¿Por qué? Porque toda forma de delimitación conceptual, incluyendo la de la propia mujer, responde a la lógica masculina, a una lógica de la razón, a una lógica del sujeto racional. Y, por tanto, cada vez que se intenta hacer una definición de la mujer, es, de hecho, entrar en esta lógica masculina. Y por eso no puede decir qué es ella misma, qué es ser mujer. Y de ahí que la especificidad femenina consista en no poder definirse sin asimilarse a este sexo masculino. Por tanto, la mujer es lo contrario, es multiplicidad, es diversidad, es fluidez. Es un sexo que no es uno. El sexo que es uno sería el masculino, el sexo que no es uno sería el femenino. Para ella lo femenino no puede significarse bajo ningún sentido propio, nombre propio, ni siquiera el de mujer. Por tanto, no puede haber un sujeto político. Y con esto problematiza lo que el proyecto moderno o ilustrado que veníamos comentando anteriormente,
ya que no hay un único movimiento por la liberación de la mujer, sino que sería varios, que de hecho, para ella, cada mujer debería de luchar por la forma de opresión que le resulte más inmediatamente insoportable. Y de aquí partirá Judith Butler. Bien, Judith Butler, en El género en disputa, parte de la tesis, bebe de muchas tesis de Irigaray, pero sobre todo explicitará su proyecto político, ya que Irigaray no es tan clara en cuanto al proyecto político que persigue, Butler sí. Parte de un axioma, y es que no existe algo así como una mujer universal. De hecho, refuta que exista el patriarcado universal. Pues siempre existe una interseccionalidad. Existen intersecciones sociales y culturales y por lo tanto habría que hablar no de una mujer, sino de varias mujeres. Pues, por ejemplo, las mujeres lesbianas, las mujeres hispanas, las mujeres, no sé, cristianas, islámicas, etc. Además, parte de la matriz normativa de inteligibilidad del poder de Foucault, que lo establece en Historia de la Sexualidad, en la que básicamente siempre hay, conforme nos dirigimos hacia la realidad, una matriz que permite inteligir, es decir, leer intelectualmente las cosas y de esa manera establecer qué es lo posible o no posible o lo que es real o no real. Y en ese sentido, el género es el medio discursivo por el que el sexo natural se erige como prediscursivo. Es decir, el género actúa como esta matriz de inteligibilidad, estableciendo una unidad de experiencia entre sexo, género, deseo. Es decir, a través del género vamos a la realidad asumiendo que del sexo se deriva necesariamente un género y se deriva necesariamente una sexualidad, un deseo. La binaridad de sexos lleva a una binaridad de géneros que lleva, de hecho, a una heterosexualidad obligatoria porque es precisamente lo que le daría coherencia interna, habla ella. En ese sentido, el género es performativo. Conforma la identidad que se supone que es de manera prediscursiva. Por prediscursiva entiende Butler que es fuera de ideología en general, fuera de la metafísica, fuera del discurso. ¿Vale? En ese sentido, el género tiene, por tanto, dos dimensiones. Una metaléptica, que es básicamente que la expectativa de una esencia prediscursiva de identidad de género, es decir, una identidad de género que está esencialmente o sin mediar con la realidad, ¿vale? Por así decirlo, a priori, termina precisamente esa expectativa de que exista, termina originando la propia construcción de lo que sería el género. ¿Por qué? Porque además se da a través de una iteración. Esta es la segunda dimensión del género, que sería repetición, repetitiva. Es una iteración de lo que ella llama además una estética de los cuerpos. Precisamente a través de esta estética corporal, el género se performa en la realidad. Por tanto, se es mujer u hombre, en tanto hay una coincidencia con la matriz de sexo, género y heterosexualidad obligatoria. Es decir, macho, hombre, heterosexual, hembra, mujer, heterosexual, en ese sentido. ¿Qué apunta Butler? Pues que, de hecho, no solo se puede, sino que, en opinión de ella, se debe subvertir el sistema de género heterosexista y patriarcal. ¿Cómo? Pues con repeticiones estéticas corporales que precisamente alteren esta unidad de experiencia. Pues, por ejemplo, que si tenemos un sexo biológico masculino, no necesariamente se derive una expresión de género masculino, por ejemplo. O un deseo heterosexual hacia la mujer, por ejemplo. En ese sentido, dice que la univocidad del sexo, la coherencia interna del género y el marco binario para sexo y género son ficciones reguladoras, ¿no? Y que precisamente, y aquí está la clave de su proyecto político, se trata de problematizar el género no mediante un más allá utópico, que este más allá utópico es una referencia explícita a abolir el género, el sistema de género, sino confundir subversivamente y multiplicar aquellas categorías constitutivas que intentan preservar el género. ¿Por qué? Porque si el feminismo radical pretendía precisamente abolir el género, lo que Butler viene a reivindicar es que no hay que abolir el género porque esto es imposible, sino más bien subvertir las categorías y las ficciones reguladoras que lo mantienen vivo. Este sería precisamente el objetivo político del feminismo. Y sobre la cuestión concreta del sujeto, tiene un articulito que se llama Fundaciones Contingentes, en el que dice que el sujeto, además, en concreto, se construye siempre por exclusión y diferenciación con un afuera constitutivo, que ella de hecho dice que normalmente es femenino, pero no exclusivamente. Por tanto, cada vez que hay un sujeto supuestamente autónomo, en un sentido kantiano, que le diríamos de autonomía, autonormado, ¿vale? Siempre es una dependencia no reconocida con este afuera constitutivo. Precisamente su autonomía reside en borrar aquello de lo que depende. En este sentido sería precisamente cómo el sujeto masculino
en su medida que es autónomo, se encarga de precisamente borrar aquella dependencia que tiene, ¿vale? Que normalmente es precisamente lo femenino. Como siempre está sujeto, en opinión de Butler, siempre está sujeto a resignificación, que es lo que ella denomina una cualidad de agencia o de agente, que es una reconfiguración significativa de las relaciones culturales y políticas de acuerdo a un propósito. Posteriormente denominará esto resignificación, literalmente. Es decir, que el sujeto está siempre abierto o sujeto a la propia resignificación de sí mismo. Y, por tanto, en opinión de Butler, el sujeto debe estar puesto en cuestión para ser reutilizado y redesplegado de maneras que previamente no eran autorizadas. Es decir, subvertirlo. En cuanto a la cuestión de la mujer, pues la mujer en sí misma sería un sujeto y, por tanto, se ha excluido al igual por exclusión y diferenciación. En este sentido, Butler identifica que se ha construido en torno a la maternidad blanca. Por tanto, lo que ella propone es deconstruir la mujer, tomando prestado el término de Derrida, aunque no lo reconoce, la verdad, pero bueno. Debe convertirse en un sitio de apertura y resignificabilidad permanente. Y de esta manera liberar el término de lo que se ha venido a denominar o significar ser mujer para precisamente resignificarlo y desestabilizar así el sistema de género y la matriz de inteligibilidad que hemos comentado anteriormente. Si este término permite una resignificación, su referente, por tanto, no es fijo y se hacen posibles nuevas configuraciones del género. Y, de hecho, termina con una especie de advertencia que dice tal que así. Si existe un temor de que, al ya no poder dar por sentado qué es el sujeto, su género, su sexo o su materialidad, el feminismo naufragará, es decir, que precisamente por acoger su proyecto político el feminismo fracasa, sería sabio considerar las consecuencias políticas de mantener estables las premisas que han tratado de asegurar nuestra subordinación desde el principio. Es decir, que mantener estable lo que se ha considerado la categoría de mujer o de hombre precisamente perpetúa el sistema de género que se quiere abolir. Bien, a esto Sheila Ben-Habib, que es una alumna de Habermas, precisamente responderá y dirá que si bien es cierto que criticar los presupuestos identitarios del sujeto feminista es adecuado, así como criticar la supremacía de lo que sería el heterosexismo y el dualismo, la posición de Butler es incompatible con el feminismo, porque precisamente no consigue luchar por la autonomía, sino que al revés, para luchar por ella, necesitamos un principio regulador de identidad, autonomía y acción. Y esto no se puede conseguir si no se sigue construir un sujeto autónomo. Por tanto, para ella, el proyecto político de Butler es, en el mejor de los casos, una virtud innecesaria. Y, de hecho, cita a otra feminista italiana, que es Braidotti, que dice literalmente, para deconstruir el sujeto, se debe haber ganado primero el derecho a hablar como tal, ¿no? O sea, ese es el tema. Si no somos todavía sujetos las mujeres, ¿por qué vamos a deconstruir? ¿No? Que es muy oportuno la crítica postmoderna, ¿no? Al respecto, ya trayéndolo, de hecho, al ámbito español actual, Luisa Posada Cubisa dice que, básicamente, partiendo, bueno, esto no viene al caso, pero bueno, partiendo del contrato sexual de Feynman y recogiendo la crítica de Ben-Habib, dice que el feminismo debe buscar siempre empoderar a las mujeres. Y para ello es necesario, férreamente, un sujeto político. Esto es inamovible. Además, cogiendo la teoría de Fraser sobre la justicia como redistribución y como reconocimiento, abogará por una identidad estratégica de mujeres, que precisamente permita, por un lado, reconocer las diferencias internas de las mujeres y, a la vez, ser una cuando se las pretenda borrar, o, es decir, heterodesignar o simplemente limitar a la categoría de una mujer. Esto también lo dice en relación a la teoría de Celia Moros sobre las idénticas, cuando se las intenta comparar a las idénticas, a las iguales, ¿no? Por tanto, esto permitiría a las mujeres aliarse, que también es necesario, con otras resistencias del orden heteropatriarcal, como puede ser, por ejemplo, los movimientos LGTB, pero no se disuelve el feminismo en ellos, porque también lucha contra el patriarcado total. En ese sentido, su sujeto fuerte debe de ir orientado a luchar contra debe de ir orientado hacia los objetivos políticos comunes que se derivan del hecho de ser mujer. Bien, Elizabeth Duval, respecto a esto, menciona que, bueno, tiene una teoría sobre qué es ser trans, que es una filósofa que sería trans. Tiene una teoría que básicamente dice que el género primero descansa en una materialidad biológica de la que se deshace en cuanto entra en el terreno de lo relacional. Esto, por ejemplo, a ella le permite dar lo que ella llama una definición adjetival o transicional de lo que es ser trans, pero en cualquier caso, lo más importante es que permite la adscripción de mujeres que no han sido identificadas como tal de manera innata a esta identidad estratégica de mujeres de la que habla
Luisa Posada Cubisa, ¿no? Entonces, el proyecto político feminista debería admitir que esta identidad no tiene por qué ser innata y, por tanto, no biológica, que es lo importante, pero tiene un problema, y es que también, asumiendo otra tesis de Amelia Valcárcel, de Valcárcel, es que el orden dual, el orden del binarismo del que hablábamos, el orden moderno en general, se impone en el lenguaje con absoluta impronta y, por tanto, es inabolible. No nos podemos deshacer del componente binario, que en el fondo siempre refleja la tensión hombre-mujer. La abolición del género, por tanto, es para Elisabeth Duval una probable imposibilidad por el orden dual del lenguaje. En ese sentido, el objetivo político del feminismo es, por tanto, diluir las diferencias de género y devenir en un sujeto con agencia en el sentido de Butler. En ese sentido, hay que debilitar las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no? Pero no se puede abolir el género. Bien, así como a modo de conclusión, decir que, en general, la problemática de constituir un sujeto mujer reproduce el debate modernidad-posmodernidad, que Irigaray precisamente cree que es la primera en problematizar este objetivo político, porque cree que la especificidad femenina reside precisamente en su multiplicidad, en no ser uno. Butler, recogiendo esta tesis, dirá que la mujer deconstruida es la que mayor probabilidad tiene de alcanzar la cualidad de agencia y así liberar el término de la subordinación heterosexista y, por tanto, subvertir y luego dirá más adelante, deshacer el género en sí. Benjavid cree que esto no es posible, ya que sin un sujeto bien formado, un sujeto en un sentido fuerte, autónomo, no es posible alcanzar emancipación femenina alguna y, por tanto, la prioridad debe ser precisamente construirlo y no deconstruirlo. Posada Cubisa y Duval parece que están aparentemente en consenso en torno a la necesidad de construir una identidad estratégica de mujeres que reconozca las diferencias internas de las mujeres, pero que sean una identidad. Sin embargo, para Posada Cubisa, el objetivo prioritario es abolir el género y construir un sujeto fuerte, mientras que para Duval es debilitar las diferencias de género para tener agencia y de esta manera también reconocer la existencia de mujeres que no tienen identidad como tal de manera innata, de manera biológica. Por tanto, a modo de reflexión final, decir que parece que el debate tiende hacia el reconocimiento de la identidad estratégica de mujeres de manera deconstruida, es decir, hacia la tesis de Duval, con mujeres identificadas como tal de forma no innata. Sin embargo, esto parece también que es producto un poco de nuestra propia condición en la que nos movemos, en la que la propia posmodernidad tiene el mayor paradigma intelectual ahora mismo. Cabe plantearse una crítica que hace bien Benjavid y que me la he saltado un poco porque no teníamos tiempo, básicamente es si debemos abandonar el objetivo de abolir el género, es decir, renunciar a la utopía de abolir el género, si es que acaso el feminismo se puede permitir ese lujo. Y ya estaría.